Hola profesor, muy buenos días, tardes o noches. Este es el experimento número 1, el cual se llama sifón. Así que vamos a proceder a trasladar el agua del vaso 1 a los siguientes vasos. Así que comenzamos. Al parecer ya se igualaron.
Bueno, ¿y qué es lo que sucedió aquí? Así que vamos a explicarlo. Como se pudo observar en este primer experimento, a la hora de trasladar el agua de un vaso a otro mediante esta pequeña manguerita, el nivel del agua era el mismo en cada vaso. Por lo tanto, esta forma de trasladar agua de un lugar a otro es por medio del sifón, el cual es un dispositivo hidráulico que se utiliza para trasladar un líquido de un recipiente a otro. Y este consiste simplemente en un tubo en forma de U invertida, en la que una de las ramas es más larga que la otra. Por un lado, el sifón se representa mediante un sistema de vasos comunicantes, por lo que este sistema se basa en el teorema general de la hidrostática, permitiendo explicar el fenómeno de los vasos comunicantes. Así que, como la presión solo depende de la profundidad a la altura que el agua alcanza en un sistema de recipientes interconectados, como se pudo observar en este experimento, es igual para todos, independientemente de la forma que tengan los recipientes y también de la cantidad de líquido en cada uno de ellos. Así que este experimento entra en lo que sería en la asignatura de análisis de fluidos, donde en el experimento del sifón nos permite medir la densidad de un líquido conociendo la densidad de otro líquido no miscible, o sea que no se puede mezclar con el primer líquido. De igual modo, este experimento nos permite saber en que todos los puntos que estén a igual profundidad en el sifón se encuentran por debajo de una línea horizontal donde se ubican dos puntos, el punto A y el punto B. Y estos dos puntos estarán a igual presión, ya que el líquido que se está manejando es el mismo en densidad. Experimento número 2, carrera de canicas. Para este experimento número 2 voy a utilizar 5 diferentes líquidos. En este caso voy a utilizar en primer lugar agua, refresco, aceite vegetal, aceite de oliva y miel. Así que vamos a dejar a caer las canicas para ver cuál canica llegará primero al fondo. Así que lo vamos a averiguar ahorita.
En este experimento se observó que algunas canicas llegaban al fondo más rápido que otras, como fue en el caso de la canica que se dejó caer en el agua, que fue la primera en llegar hasta el fondo, mientras que la canica que se dejó caer en la miel fue la última en llegar hasta el fondo. Y bueno, y esto se debe a que algunos fluidos son más viscosos que otros, ya que el agua tiene una viscosidad menor a la del refresco, a la de los aceites y a la miel, mientras que la miel es más viscosa que el agua, que el refresco y a la de los aceites. Por lo tanto, la viscosidad es aquella propiedad del fluido que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. Es decir, que la viscosidad es la resistencia interna de un fluido al movimiento o la fluidez. Por lo que la viscosidad se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas del fluido y a la fuerza de fricción interna que se desarrolla entre las diferentes capas de los fluidos a medida que se obligan a moverse con una relación con las otras. En general, la viscosidad de un fluido depende tanto de la temperatura como de la presión, aun cuando la dependencia respecto a la presión es más bien débil. Mientras tanto, la viscosidad en los líquidos decrece con la temperatura y esta se origina por las fuerzas de cohesión entre sus moléculas. Por otro lado, en este experimento se demostró la viscosidad en algunos fluidos, por lo que unos eran más resistentes que otros, dificultando así el paso de la canica. Por lo que dentro de la asignatura de análisis de fluido existe la viscosidad cinemática, que es una medida de la resistencia interna de un fluido bajo las fuerzas gravitacionales, mientras que la viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia entre las moléculas de un fluido en movimiento y también determina las fuerzas que lo mueven y lo deforman. Experimento número 3, el cual se llama fluido no newtoniano. Así que para este experimento lo que utilicé fue un poco de maicena y agua para formar este tipo de masa. Así que vamos a proceder a realizar este experimento. Lo que se va a hacer es que se va a comprobar que el líquido o el fluido que formamos aquí es un fluido no newtoniano. Así que para ello vamos a aplicar varias fuerzas y ver cómo se comporta este fluido. Así que vamos a lanzar una canica un poco alto. Y bueno, como se puede observar, la canica rebota cuando se le aplica una fuerza mayor. Ya ves, ahí se pudo observar. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa si dejamos caer la canica lentamente? Esta va a empezar a hundirse poco a poco. Ahora vamos a probar a golpearlo con un martillo y ver qué sucede. Bueno, a la hora de que yo esté golpeando el martillo con este tipo de fluido, pues lo que pasa es que hace rebotar el martillo, comportándose así como un sólido, este fluido. Y lo deja un poco limpio. Sin en cambio, si aplico una fuerza menor, lo que va a hacer es que se va a hundir el martillo con el fluido. Ahí se está observando cómo se está hundiendo. Ahí se hunde, se hunde. Y ahora hay que
Ahora voy a probar a golpearlo. Y bueno, como se observa también es que a la hora que yo esté golpeando el fluido con mi puño, lo que pasa es que hace rebotar el puño y se siente como un tipo de sólido. Ahora voy a tratar de agarrar una bola, más bien voy a agarrar un pedazo de esta masa. Mira, aquí podemos observar cuando aplico una fuerza a esta bola de masa, está dura, se hace dura. Y ahora, si yo dejo esta bola de masa tranquila, mira, se comporta como un líquido normal que fluye. Mira, ahí está, se comporta como un líquido sólido. Esta se comporta como un sólido. Y si yo aplico una fuerza menor, pues este será como un líquido normal. Y si yo meto mis dedos cuidadosamente, pues esto se hunde. Bueno, mira, vamos a dejar caer esta canica pequeña. Vamos a dejarla caer otra vez y observar qué pasa. Pues esta rebotó cuando tocó el fluido, pero cuando ya estuvo en reposo la canica, pues se empieza a hundir. Ahora vamos a dejar caer un pedazo de papel y ver qué sucede. Como se observa, está limpia la hoja. Está limpia. Un poco limpia. Pero pues si yo la dejo caer con cuidado, pues ya se va a empapar. Aquí ya se dejó caer con cuidado y ya se manchó la hoja. En este tercer experimento se observó que al aplicarle una fuerza a este tipo de fluidos, este se ponía tieso como un sólido, mientras que si se le aplica una fuerza ligera o una fuerza menor, pues este se comportaba como un líquido normal. Y esto se debe a que al mezclar la maicena con el agua se ha creado un fluido llamado no newtoniano, donde la viscosidad de los fluidos depende de la temperatura y del gradiente de la velocidad, por lo que este tipo de fluidos cambian su viscosidad o comportamiento de flujo cuando se encuentran bajo algún tipo de condición. Por ejemplo, si se golpean
o se agitan, la aplicación repentina de este tipo de fuerza o estrés puede hacer que se vuelvan más gruesos y actúen como un sólido, ya que los fluidos no newtonianos no tienen una viscosidad definida. Por lo tanto, en este experimento se demostró una clasificación del fluido. En este caso fue el fluido no newtoniano, donde este tipo de la viscosidad del fluido se debe a que al ejercer una fuerza sobre el fluido que se formó con la maicena y el agua, las diferentes moléculas de dicho fluido no tienen tiempo para reorganizarse, por lo que chocan entre ellas, creando así una superficie dura, como ya que a la hora de dejar caer la canica, pues se vio cómo ésta rebotó sobre el fluido. Y también al mismo tiempo se observó que al golpearlo con el martillo, pues lo que hacía es que rebotaba el martillo con el fluido. Mientras que por un lado, al introducir un objeto sin ejercer presiones ni fuerzas, pues las moléculas se organizan permitiendo de esta forma que el objeto se introduzca fácilmente en el fluido.